Iglesia, buenas noches, qué rico que estemos acá nuevamente, qué privilegio es llevar la palabra del Señor. Hacía rato que no tenía este privilegio de predicar, pero me siento como si fuera la primera vez, porque pues esto de la virtualidad es algo bien complicado de manejar. Entonces vamos a ver que el Señor nos acompañe y nos vaya muy bien en todo esto. Vamos entonces a continuar hoy con la armadura de Dios. Y para hoy nos corresponde el escudo de la fe. En Efesios 6:16, quiero que ustedes me acompañen, dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta noche. Ponemos en tus manos, Señor, este tema, Dios Santo, la vida y el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre. Que toda persona que va a recibir este mensaje, Señor, sea tocada por ti. Que reciban de ti, Señor mi Dios, justo aquello que tú consideras, Señor, que ellos necesitan aprender. Padre, todos necesitamos de ti, necesitamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Necesitamos, Señor mi Dios, ser ministrados por ti. Y hay muchas áreas en la vida en las cuales debemos, Señor mi Dios, aprender de ti. Enséñanos, Señor, porque tu palabra es la verdad y lo que necesitan nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Bien, allí lo que está diciendo el apóstol es hablando acerca de cómo se desarrollaban las guerras en la antigüedad, ¿sí? Dice, él compara esos dardos, esas flechas encendidas del maligno, como hemos visto muchas veces en esas películas épicas, donde se muestra que los arqueros en una guerra son normalmente los que primero actúan, los que van delante. Los arqueros se alistan y ellos lanzan sus flechas, y ese es el primer frente de ataque que va a realizar esa guerra o esa batalla en ese ejército, ¿sí? Eso lo aplicaban, y muchas veces los escudos que utilizaba el ejército contrario, los primeros, los más antiguos, algunos eran en bronce, otros eran hechos en madera recubierta. Pero cuando se pretendía que esas flechas fueran más agresivas, tuvieran un poder más ofensivo, lo que simplemente hacían era que untaban la punta en brea, encendían esa flecha y la lanzaban, y eso causaba un mayor daño al enemigo. Y si eso tocaba la ropa o tocaba madera, eso se encendía completamente. O cuando, por ejemplo, iban a sitiar una ciudad y esas puertas eran de madera, también este era un estilo que ellos utilizaban para llegar más fácil y vulnerar esa ciudad, ¿sí? Y Pablo nos está diciendo allí que asimismo Satanás va a estar enviando constantemente a nuestra mente pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, y que lo que pretenden es precisamente vulnerar nuestra muralla de defensa, vulnerar nuestra fe, hacer que nosotros nos desalentemos o que creamos mentiras. Me parece interesante que comenzamos entonces explicando lo que es el escudo de la fe. ¿En qué consiste ese escudo de la fe? Me parece que deberíamos de empezar con el versículo clave que explica lo que es la fe. Ahora, hay muchas definiciones. Algunas definiciones que encontré fueron, por ejemplo, que la fe es conjunto de creencias de una religión, conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Confianza, concepto que se tiene de alguien o de algo. Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama que esa persona tiene. Este es uno de los conceptos preferidos de la Iglesia Católica. Palabras que da con las que se da una promesa, o una promesa que hace a alguien y se tiene por cierta esa palabra. Seguridad, aseveración de que algo es cierto. Fidelidad es otro término. Y en el cristianismo, que también es otro concepto del catolicismo romano,
Dice virtud teologal que consiste en el asentimiento de la revelación de Dios propuesta por la Iglesia Católica. Bueno, ok, propuesta por la Iglesia, por la doctrina. Ahora, todos esos son conceptos, digamos, que los sacaron seres humanos, que los sacaron hombres, o que la palabra fe con el tiempo y con el uso histórico fue cambiando su significado. Pero el verdadero significado, el que a nosotros realmente nos interesa y nos impacta en esta noche, es el que dice en Hebreos 11:1, que es donde quiero pedirles el favor de que me acompañen. Y vamos a leer lo que dice Hebreos 11:1 acerca de la fe. Dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Mire que en este versículo hay 3 palabras que son clave para que nosotros podamos llegar a un conocimiento más preciso de lo que es la fe. La primera palabra de ella es garantía. Y me puse a buscar qué es garantía. Cuando uno compra un artículo, puede ser un electrodoméstico o cualquier otro dispositivo, a usted le entregan una garantía. A menos que haya comprado pues un producto de dudosa procedencia. Las marcas buenas, las marcas reconocidas contienen un certificado de garantía por si ese producto, ese puede ser un vehículo, puede ser un celular o un televisor, se le llega a dañar y usted pueda reclamar esa garantía. Con esa garantía el dueño, el fabricante del producto se compromete a entregarnos un producto de la calidad que él está diciendo en las especificaciones. Entonces la garantía es muy importante. Ahora, visto en términos espirituales, la garantía de que nos está hablando acá la fe es Dios el que nos está dando esa garantía. Nos está dando garantía de que Él es la verdad, de que sus promesas son ciertas, de que Él nos ama profundamente y de que todo cuanto ha dicho en su palabra se ha cumplido, se está cumpliendo o se va a cumplir. Entonces mira qué tan importante es esa garantía. La segunda palabra que vemos allí es certeza. Y certeza, lo que dice el significado es seguridad plena de que algo es verdad. En otras versiones aparece la palabra convicción. Es decir, que nosotros estamos firmemente convencidos de que todo cuanto Dios ha prometido y nos ha dicho en su palabra es verdad. Además de que lo ha dicho Jesucristo y Él es la verdad. Amén. La tercera palabra que me parece demasiado importante y que creo que muy poco tomamos en cuenta es la palabra espera. ¿Sí? Dice la garantía de lo que se espera. Ahora, cuando dice la garantía de lo que se espera, se refiere a que confiamos en que Dios nos va a dar aquello que nosotros le estamos pidiendo. Y que simplemente nos lo va a dar no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es bueno, porque se deleita en amarnos, porque su mayor placer es bendecirnos. Pero ¿sabes qué? Descubrí, al menos analizando mi propia vida, mi propio corazón, es que no sabemos esperar. No sabemos esperar. Nosotros vivimos en medio de un mundo que vive a un ritmo acelerado, un ritmo que está lleno, un mundo que está lleno de locura, de desenfreno, que va a unas velocidades, mejor dicho, yo no sé si se le puede llamar a eso más 1, más 2, más 3 o no sé qué, pero el mundo va muy agitado y quiere meternos en esa misma velocidad para que nosotros consigamos todo rápido, todo express, todo instantáneo. Es lo que nosotros queremos, y asimismo queremos que las bendiciones de Dios nos lleguen de una manera instantánea. Con tan solo haber orado, creemos que ya eso nos da derecho a recibir lo que le hemos pedido al Señor. La verdad es que somos personas bastante impacientes. Por lo menos yo analizo mi propia vida y me he dado cuenta de que esto de esperar la respuesta de Dios no es fácil para mí. Muchas veces yo he creído en lo que Dios me dice en su palabra. En esa parte yo sé que tengo fe y he orado
cuando he querido realizar algún proyecto o tengo un sueño, algún deseo, pero la verdad es que no he sido bueno para esperar la respuesta de Dios, y es allí donde me he chocado muchas veces de frente con la realidad. Vamos entonces a un segundo capítulo, que es ¿para qué sirve ese escudo de la fe? Muchas veces hemos enseñado que estamos en una guerra espiritual, y hoy te lo quiero repetir con un sentido de urgencia. De verdad estamos en una guerra por el control de nuestras voluntades, de nuestras almas. El enemigo quiere hacernos tropezar, hacer que creamos sus mentiras y abandonemos la fe, que abandonemos nuestra creencia en Jesús y en su bendita palabra. Esa batalla se está desarrollando justamente aquí, en nuestra mente, en la mente de cada uno de nosotros. Y el enemigo pretende llenarnos de sus mentiras para que nosotros vivamos de una manera que no le agrade a Dios. Toda la campaña del enemigo en este tiempo es justamente por eso, para alejarnos de la fe. No hay un área de la vida cristiana que vaya a ser más atacada que la fe, porque la fe es lo básico que nosotros tenemos. Porque dependiendo de lo que nosotros creamos, nosotros nos vamos a comportar y vamos a vivir. Por eso la fe es primordial, por eso es muy importante que nosotros entendamos y asimilemos que estamos en esta guerra y que es necesario que aprendamos a usar correctamente el escudo de la fe. ¿Sí? Tomemos conciencia entonces de esta lucha. Ahora, el escudo de la fe usado correctamente va a darnos una protección en varias áreas de nuestra vida. El Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Eso quiere decir que aquellas personas que decidimos caminar con Dios y buscarlo a Él como nuestro Señor y Salvador, como nuestro refugio, tenemos una protección natural de parte de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por el contrario, aquellos que viven alejados de su presencia y que no lo buscan y que deciden vivir a su manera, lo que van a recibir son resultados absolutamente negativos en esta vida. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son esas áreas en las cuales vamos a encontrar protección con el escudo de la fe. En primer lugar, el escudo de la fe nos protege para no pecar, para no vivir en pecado. Como les decía, vivir alejados del pecado, al menos del pecado voluntario, el que se comete voluntariamente porque yo decido hacerlo, ya sea por engaño o porque tengo un corazón perverso delante de Dios, ¿sí? Es cuando nosotros accedemos, le creemos al enemigo esas mentiras y accedemos a sus propuestas, a sus engaños. Esa protección, esa barrera de protección se pierde sobre nuestra vida. Por eso es necesario que aprendamos y entendamos la importancia de vivir en santidad. Me refiero a una santidad práctica, porque todos somos santos, posicionalmente santos. Pero a qué se refiere es a que yo decido vivir en santidad para Dios, para que esa protección se haga efectiva en mi vida. Y como nos enseñó el pastor Darío Silva, la santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de la conducta. Es por eso tal vez que el autor de Proverbios, en el Proverbio 25-28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Es demasiado importante entonces que aprendamos a ejercitar el dominio propio. Por su parte, el apóstol Pedro ratifica este mismo concepto diciéndonos o comparando a Satanás, a nuestro enemigo, con un león rugiente. Dice en 1 de Pedro 5, versículos 8 y 9, dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Qué curioso
que aunque es comparado con un león rugiente, el más poderoso de los animales, el rey de la selva, nos dice que lo único que espera, lo único que nosotros tenemos que hacer, lo único que se constituye nuestra arma de defensa es mantenernos firmes. ¿Sabes por qué? Porque esa firmeza en la palabra de Dios y en los principios y valores que de Él hemos aprendido es lo que nos va a ayudar a que el enemigo se canse en su campaña de hacernos tropezar. Por eso vas a decir un coro. ¿Lo vas a decir allí solo o lo vas a decir allí con tu familia? Estar firme y bien parado me protege del pecado. En segundo lugar, el escudo de la fe nos protege para no tropezar en las relaciones interpersonales. Quiero que pienses por un momento cuántas veces has tropezado en las relaciones interpersonales, ya sea a nivel de tu familia, que es donde más atropellos se cometen, ya sea a nivel laboral o en cualquier otro medio en el cual te desenvuelvas. Muchas veces esas cosas ocurren justamente porque nosotros hemos estado pensando mal de las otras personas, porque nos formamos un prejuicio de las otras personas, o porque los juzgamos a la ligera teniendo muy pocos elementos para ese juicio que emitimos hacia esa persona. Entonces vamos a estar indispuestos con las personas porque hemos estado pensando mal de ellas y vamos a actuar mal de ellas. Y como les decía, normalmente esas cosas ocurren en el seno del hogar, con nuestra esposa o esposo, con nuestros hijos. Precisamente la palabra de Dios manda que, por ejemplo, seamos comprensivos en nuestra vida conyugal, que tratemos a nuestra esposa como el vaso más frágil, con respeto, que seamos tiernos con ellas. Y a los hijos nos dice que no los exasperemos, es decir, que no les estemos a toda hora respirándoles en la nuca, como decimos popularmente. Ahora bien, hay unos conceptos jurídicos que me parecen interesantes en este aspecto. Y son dos términos básicos de la jurisprudencia que dice que se llaman el beneficio de la duda y la presunción de inocencia. La presunción de inocencia dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y el beneficio de la duda protege a esa persona cuando hay alguna duda acerca de ella, de su reputación, hasta que esa duda sea aclarada. Entonces me parecen dos conceptos bien importantes para uno mantenerlos en las relaciones interpersonales, aplicarlos a las relaciones interpersonales para concederle a las personas precisamente eso, el beneficio de la duda y esa presunción de inocencia, en vez de dedicarnos a lanzar juicios a diestra y siniestra, porque vamos a terminar enfriando las relaciones y haciendo tropezar a otras personas. A nadie le gusta ser acusado. Nuevamente el libro de Proverbios nos da una luz de esperanza, una luz de claridad a este respecto en el Proverbio 18:17, que nos dice: el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega a la otra parte y lo refuta. Esto para decirte que cuando tú escuches a una persona o estás en medio de un conflicto o eres mediador en un conflicto, no puedes escuchar solamente una parte. Debes escuchar las dos partes para que seas una persona justa y puedas formarte juicios equitativos al respecto. Bueno, pero ¿cómo funciona el escudo de la fe en cuanto a estas relaciones interpersonales? Pues bien, como nosotros somos creyentes, como somos cristianos, ¿qué debemos hacer con respecto a las demás personas? Sobre todo cuando tenemos tropiezos constantes con las personas. Cuando a mí hay algo que no me gusta de mi hijo, de mi hija o de mi esposa, lo que yo debo hacer es llevarlo a Dios en oración. Es contarle a Dios lo que a mí me disgusta de mis hijos o de mi esposa y tener la fe, creer que Dios va a obrar en el corazón de esa persona. En vez de coger a esa persona a cantaleta, en vez de coger a estar presionando a esa persona o de estarla juzgando injustamente, lo que debemos hacer es orar, ayunar, utilizar las armas espirituales que tanto nos han enseñado en esta iglesia, ¿sí? Y creer que Dios va a obrar en el corazón de esa persona, porque la palabra de Dios dice que Dios
toma en sus manos el corazón incluso de nuestros gobernantes. ¿Cuántas veces nosotros nos dedicamos a criticar a nuestro presidente, a nuestro alcalde, a nuestros gobernantes, en vez de orar por ellos y creer que Dios va a obrar en ellos? Y la palabra de Dios dice que en las manos de Dios el corazón del rey es como un río y Él le da el curso que Él quiere darle. Entonces tenemos que creer que Dios va a obrar y va a cambiar. En tercer lugar, el escudo de la fe nos protege de tomar malas decisiones. Aquí sí que me pelo yo, te lo digo personalmente, porque muchas veces yo he orado, yo he tenido deseos en mi corazón, a mí se me ocurren ideas, pero no he esperado la respuesta de Dios hacia esa oración que le hago. Y por no esperar la respuesta de Dios, me he pegado unas estrelladas tremendas. Muchas veces nosotros pensamos que es suficiente con haber orado o con tener el deseo en el corazón, y que por el solo hecho de ser cristiano, de ser hijo de Dios, de tener un papá que es dueño de todo, del oro y de la plata, y tener ese deseo en mi corazón, con eso basta y es suficiente para que yo pueda moverme como quiera en el mundo y tomar las decisiones sin consultar o esperar su respuesta. Su respuesta es demasiado importante. Mira que nuevamente hacemos énfasis en el esperar. Es que somos buenos para creer, pero somos muy malos para esperar. Y Dios quiere probar nuestra paciencia. Yo quiero que pienses por un momento, por ejemplo, en Abraham. Dios le hizo una promesa. Le dijo que él sería padre de muchas naciones, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, y le dijo que saliera afuera a mirar las estrellas y que así de numerosa sería su descendencia. Sin embargo, pasaron los años y como que esa respuesta de Dios no llegó, y la paciencia de Abraham se agotó, y el de su esposa también, porque ya estaban ancianos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues trazaron su propio plan y lo ejecutaron. ¿Y qué pasó? Pues como consecuencia de no haber esperado el tiempo perfecto de Dios, tuvieron muchos problemas familiares, incluso de pareja, porque tuvieron conflictos por el muchachito, y se generó un conflicto histórico entre dos naciones que todavía hoy se odian a muerte. En cuarto lugar, el escudo de la fe nos protege de la ruina. Pensemos en la protección que Dios nos promete cuando nosotros damos el diezmo y la ofrenda, al cual te invito que pongas en práctica. Diezmar y ofrendar cuando todo está bien en mi vida, cuando tengo casa, carro y beca, cuando me sobra dinero en la cuenta de ahorros, cuando mi balance está sobrado, ahí no se necesita mucha fe, ¿cierto que no? Usted estará de acuerdo conmigo en eso. Pero diezmar cuando mi saldo está en rojo, cuando los recursos son escasos, diezmar post pandemia, creo que es un poco más complicado, y eso sí que requiere de una fe grande, de una fe firme. Es creerle a Dios, es creer que realmente Dios tiene el control de todas las cosas, es creer que realmente Dios es bueno y que me quiere bendecir. La palabra del Señor también dice en Hebreos: es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Así que cuando yo doy mi diezmo, le creo a Dios. Realmente eso expresa que yo le estoy creyendo a Dios, porque el Señor dice: pruébenme, a ver si no les abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, diezmar es un asunto de fe, queridos, pero también es protección para nuestras finanzas. Por el contrario, permitir que nuestro corazón se llene de codicia y de avaricia y de una ambición dañina es demostrar una falta de fe, una falta de conocimiento de ese Dios todopoderoso, de ese Dios verdadero. Mire lo que dice el Proverbio 13, el versículo 11: el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Pero eso no nos gusta, ¿cierto?
Porque dice, el que ahorra poco a poco se enriquece. ¿Sabes qué quiere decir ese poco a poco? Con los años se enriquece. Con los años se enriquece. ¿Y sabes qué? Yo he conocido muchas personas desesperadas por hacerse ricos, desesperados por acumular. Personas que incluso en la vida cristiana están obsesionados con las riquezas. Personas que incluso han abandonado su fe por trabajar más y más y más y más duro, porque hay que conseguir, hay que acumular, hay que conseguir la casa, el apartamento de sus sueños, el carro de sus sueños, la finca, y nunca paran esas personas. Nunca es suficiente. Si consiguen si alcanzan un logro, quieren pasar al siguiente y se les va toda la vida en eso. Y la fe estancada o en retroceso en el mejor de los casos. Bueno, queridos, entonces eso es importante, que nosotros analicemos nuestra propia vida, a ver cómo está nuestra fe, si realmente estamos creciendo en esa fe, si realmente estamos utilizando el escudo de nuestra fe. Esas son apenas algunas áreas, pero hay otras áreas en las cuales la fe nos protege, empezando por nuestra mente, que si tenemos ese escudo de la fe, entonces nuestra forma de vivir, de pensar va a ser diferente. Pero vamos a un tercer capítulo que se llama ¿Cómo fortalezco el escudo de la fe? Y aquí quiero que analicemos la vida de un personaje bíblico que es conocido como el padre de la fe, y se trata de Abraham. Y para esto te pido que me acompañes a Romanos 4, los versículos 18 al 21 dice: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Hay unas frases que me parecen claves en este pasaje y que nos van a enseñar algo acerca de la fe. En primer lugar dice: contra toda esperanza Abraham creyó. Si queremos ser personas de fe, tenemos que entender que las circunstancias que nos van a rodear en el momento en que nuestra fe es probada van a ser circunstancias normalmente desfavorables y a veces muy desfavorables. En la medida en que seamos más y más crecidos en la fe, esas circunstancias quizás sean más complejas en nuestra vida. A veces Dios no permite que nos sucedan cosas malas, porque la misma escritura dice que Él no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Dios nos conoce y sabe exactamente hasta qué punto puede llegar con nosotros sin que nos quebremos. O a veces tal vez necesitará justamente que nos quebremos y toquemos fondo en una situación para que podamos crecer en la fe, porque Dios es infinitamente sabio. Así que las batallas de fe no es algo que uno pueda decir: esto es pan comido, esto es como andar por una autopista 4G. Más bien, esas batallas requieren de ser fuertes, de fortalecernos cada día. Mire que de Abraham está diciendo que creyó y esperó. Y como les decía, yo muchas veces he creído, pero no siempre he esperado. Y por eso he tenido bastantes complicaciones en mi vida. Tenemos que saber que las batallas de fe van a exigir de nosotros mucho. Las batallas de fe es como uno nadar contra la corriente. Es como navegar con el viento contrario. Es dar el paso para que el mar Rojo se abra o que el río deje de fluir.
Normalmente esas son las batallas a las cuales nos va a enfrentar el Señor. Es sentirnos completamente perdidos, sin posibilidad humana de que las cosas mejoren, pero creyendo y confiando en que Jesucristo camina a nuestro lado. Y Jesucristo ya conoce el camino que tú debas transitar. ¿Sabes por qué? Porque la misma Escritura dice que Él es el camino. Así que cuando te sientas perdido, confundido, confundida, no sabes qué hacer, no sabes para dónde pegar, no sabes cómo resolver un conflicto, un problema en tu vida, pregúntale a Jesús, porque Él es el camino. En segundo lugar, la otra frase que me parece bastante interesante es: su fe no flaqueó. Cuando yo miro esa palabra flaqueó, yo me imagino a una persona que se va poniendo como más raquítica, ¿cierto? Y nuestra fe puede ser una fe fuerte, una fe robusta o una fe flaca. Pregúntate cómo está tu propia fe. El antónimo de flaquear es animarse. Es decir, que Abraham lo que hizo fue tomar lo que ya conocía de Dios y predicarse a sí mismo. Repetirse cada día: Dios es fiel, Dios es todopoderoso, Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Él nunca ha perdido una batalla, Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Así que si Dios me lo prometió, Dios lo va a cumplir. Miremos el versículo 20 y 21 que dice: ante la promesa de Dios no vaciló. Esa es la tercera frase que me parece bastante importante. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Observemos que aquí la duda desaparece de la ecuación. La duda tiene que desaparecer de la ecuación de la fe, porque la fe apunta a mira hacia un punto fijo y hacia allá se encamina. Si realmente queremos ser personas de fe, si realmente queremos aprender a usar el escudo de la fe correctamente, entonces tenemos que entender lo que se describe acerca de la fe. Yo quiero que miremos lo que es la definición de fe que encontré también ahí en internet. Dice: se llama duda a la indeterminación, el significado de lo que es la duda. Se llama duda a la indeterminación que experimenta una persona cuando se le presenta la situación de tener que escoger entre dos juicios o decisiones. Mira qué tan interesante esto. La duda es simplemente una disyuntiva. Es se nos presentan dos caminos en la vida, dos decisiones, dos posibilidades, y nosotros empezamos a dudar: ¿la rubia o la morena? Y asimismo es muchas veces nuestra oración. Por eso yo personalmente no estoy de acuerdo con esa oración que algunas personas he escuchado que dicen: Señor, si tú quieres abre esta puerta y si no quieres ciérrala. Cuando yo escucho a alguien orar así, me pregunto: ¿cuánta fe se requiere para hacer una oración como esa? Perdóname, pero esa no es una oración de fe. Lo que tú estás haciendo al decirle eso al Señor es que se la estás tirando bailada al Señor, como decimos acá en Medellín. Él le está diciendo al Señor: Señor, yo soy incapaz de decidirme por una de estas posturas o por una de estas alternativas. Te lo dejo a ti, decide lo que tú quieras y lo que tú decidas está bien para mí. Pero allí no hay ningún esfuerzo de fe. Allí usted no tuvo que aportar nada de fe. Simplemente lo que hizo fue traspasar su deseo o su inseguridad al Señor. Ahora, a mí me parece que es una manera incorrecta de orar. Y me parece que las personas que oran de esa manera lo están haciendo apoyados en la batalla que el Señor Jesús tuvo allí en el huerto de Edén, en su momento final, cuando estaba allí orando al Padre, diciéndole: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y también el Señor en el Padre Nuestro enseña, cuando los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar, Él les dice: ustedes deben orar así. Y entre los versículos les dice:
que se haga tu voluntad, que se cumpla tu voluntad. Bueno, pero yo te quiero decir que la voluntad de Dios siempre se va a cumplir, ¿sí? Pero eso no puede ser la regla para nuestra oración, porque si eso fuera una regla para aplicar en todas las oraciones que nosotros hacemos, entonces Jesucristo mismo lo habría aplicado cada vez que oraba, o cada vez que hizo un milagro y oró al Padre, habría aplicado esa misma fórmula, y sus discípulos habrían aplicado esa misma fórmula, pero yo no veo a sus discípulos aplicando esa forma de oración. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, Juan capítulo 17, que es demasiado extenso para que lo fuéramos a leer en este momento, pero hay 3 oraciones que Jesús hace: ora por sí mismo, ora por sus discípulos y ora por los que han de creer, o nosotros que habríamos de creer después de los discípulos, ¿sí? Pero en ninguna de esas oraciones Jesús dice: Padre, si es tu voluntad que estos se conviertan, si es tu voluntad, protégelos. No dice eso, no utiliza esa misma fórmula. Entonces creo que no es una fórmula generalizada para las oraciones. Ahora, cuando estaban en la barca y el mar estaba picado, que los discípulos estaban asustados porque se iban a ahogar, dice que Jesús se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Mira la oración de Jesús: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y a Lázaro le dice simplemente: sal fuera. Y a la niña que estaba muerta le dice: a ti te digo, levántate. ¿Sí? Así vemos que no hay ninguna duda, no hay 2 posibilidades, no hay ninguna disyuntiva en esas oraciones que hace el Señor. Por otra parte, cuando miramos en el Antiguo Testamento, las oraciones que uno encuentra en el Antiguo Testamento eran oraciones que también apuntaban en una sola dirección. Miremos, por ejemplo, la oración que hizo Josué en medio de una batalla, y eso está en Josué capítulo 10, versículos 12 al 14. Dice que estaban en medio de la batalla, pero estaba oscureciendo, entonces Josué necesitaba tiempo y luz del sol para poder derrotar a sus adversarios. ¿Y sabes qué hace Josué en medio de la batalla? Mira al sol y le dice: sol, detente en Gabaón; luna, párate en Ayalón. Y dice el versículo 13: el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Incluso la astronomía ha comprobado que esto fue verdad. Pero préstale atención, Dios no reprende a Josué por atrevido, como que le ordena a los astros que se detengan. Muy atrevido, ¿cierto? Nos parecería a nosotros. Más bien lo que Dios hace es honrar esa oración decidida de Josué, y decidida y además valiente, porque el versículo 14 dice, y esto es algo que es realmente impresionante, me parece a mí. Versículo 14 dice: nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. ¿Qué te parece? Allí no había disyuntivas, allí no había 2 posibilidades. Es que pienso que nosotros como que a veces oramos según conveniencia. Cuando yo estaba enfermo de COVID, yo le oraba al Señor: Señor, sáname, porque quiero vivir. Y si tú tienes un ser querido, alguien que está en peligro de muerte, lo que le dices al Señor es: sánalo. Allí no tienes dudas. Pero las dudas, las disyuntivas, sí las metemos en otro tipo de oraciones. Finalmente Santiago cierra toda discusión acerca de la duda cuando nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento.
Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Querida iglesia, a modo de conclusión, yo pienso que todos tenemos un escudo de la fe. Dios nos ha dado una medida de fe a todos. Pero la calidad de esa fe, la calidad de ese escudo de la fe, la aporta cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que la fe viene como resultado de escuchar el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Por lo que yo tengo que estarme llenando de la palabra de Dios todos los días. Por eso hacemos un devocional diario, estudiando la palabra de Dios y procurando escuchar la voz de Dios diariamente. Pero veo que hay unos agentes que pueden corroer nuestro escudo de la fe. Hay algunos agentes que causan corrosión y debilitan ese escudo de la fe. Y yo quiero que usted los analice allí en privado. Uno de esos agentes es la impaciencia, porque queremos la inmediatez de las cosas. Otro de esos agentes es la desconfianza. Y desconfianza es simplemente falta de conocimiento de nuestro Dios. Otro de esos agentes es la incredulidad. Tengo incredulidad en mi corazón hacia las promesas que Dios me ha hecho. Otro de esos agentes es la duda. Estoy debatiéndome entre dos posiciones. ¿Será que Dios sí me ama? ¿Será que Dios sí es bueno? ¿Será que yo sí me merezco? No, nosotros no nos merecemos nada. Dios nos da lo que nos da por amor, porque nos ama, porque Él se deleita en amarnos y su mayor placer es bendecir. Pero otra de esas agentes que corroen es la impotencia frente a las injusticias. Y finalmente la ambición. Y cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo, dice la Escritura, a ver si estamos en la fe realmente. Yo no sé cuál sea la situación tuya. Yo puedo analizar mi propia vida, mi propia fe, mi propio corazón, pero no conozco tu situación particular. Eso lo tienes que examinar tú delante del Señor. Pero lo que sí te digo es que justamente la fe es lo que más va a ser atacado en nuestra vida y a nivel global en toda la iglesia. Y esta noche yo lo que quiero es invitarte a que tú, junto conmigo, le respondamos al Señor de manera positiva una pregunta que Él nos hizo cuando estuvo en la tierra. La pregunta es: no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y si tú eres de los que quieres responderle sí al Señor, entonces dile: Señor, cuenta conmigo. Yo quiero ser un hombre de fe. Yo quiero ser una mujer de fe. Y me voy a esforzar por crecer en el conocimiento tuyo, por buscarte cada día en oración, para que mi fe crezca hasta el nivel que debe crecer. Amado Padre, yo te doy gracias por esta noche. Yo te doy gracias por este mensaje. Te doy gracias por cada persona que se conectó a escuchar el mensaje, y te pido que tú toques la vida y el corazón de cada una de las personas que están escuchando este mensaje, ya sea en directo, Señor, o ya sea que lo escuchen después durante la semana. Tú conoces la situación de cada persona y también conoces la fe de cada uno de nosotros, Señor. Tú nos conoces, pues conoces nuestro interior, conoces nuestro corazón y las intenciones que hay en él. Y necesitas, y sabes qué necesita cada uno de nosotros, Señor. Tú estás escudriñándonos y cada día, Señor, permites que te conozcamos, que caminemos contigo, y tienes algo importante que enseñarnos, papá. Gracias. Gracias por la fidelidad de tu amor. Gracias porque no caminamos a tientas en este mundo. Nos dejaste a Jesús, que es el camino. Gracias porque además nos dejaste un consolador. No estamos huérfanos. El bendito consolador, el Espíritu de verdad, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, que nos enseña lo que debemos aprender de ti, nos enseña tu palabra y nos recuerda lo que tú ya nos has enseñado. Gracias, Señor.
Te bendecimos y te alabamos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, espero que este mensaje haya aportado mucho a tu vida, como lo ha hecho conmigo, porque primero Dios me ha enseñado a mí. Y yo quiero preguntar si esta noche hay personas que se hayan conectado por primera vez. Tal vez alguien te compartió, te envió el enlace y tú te conectaste y te gustó lo que escuchaste porque Dios tocó tu corazón. Yo quiero decirte que si sientes algo allí dentro, un quebrantamiento, un dolor por haberle fallado, por haber estado alejada de Dios, o por haber vivido tu vida separada de Dios o separado de Dios, eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo que te está convenciendo para que tú vuelvas a Dios, para que tú voltees tus ojos a mirar a Dios, porque Dios quiere rescatarte, salvarte, enseñarte a vivir de una manera diferente y que te vaya bien en tu vida. Es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y si tú estás allí, quiero invitarte a que hagas conmigo una oración de fe. Es la oración con la cual todos nosotros en la Iglesia Cristiana Universal hemos iniciado a caminar con el Señor. Es la puerta, es un inicio de la vida cristiana. De ahí en adelante tú debes seguir caminando y creciendo en el conocimiento de Dios. Si quieres hacer conmigo esa oración, yo te invito a que cierres allí tus ojos y vas a repetir después de mí esa oración. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por esta noche, te doy gracias por este mensaje, te doy gracias por esta invitación que tú me haces. Hoy reconozco que he vivido mi vida apartado de ti y reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y que resucitó para darme vida eterna y que vendrá nuevamente por su iglesia. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te lo abro de par en par y te pido que entres en él. Te pido que me toques, me llames, me enseñes y me atraigas a ti cada día más, para que viva yo de una manera que te agrade a ti. Gracias por tu Santo Espíritu, que va a ser mi guía de hoy en adelante, porque quiero caminar contigo, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces, iglesia, si ya escuchaste este mensaje, hiciste esta oración, la palabra de Dios dice que es allí donde comenzamos a vivir una nueva vida. La palabra de Dios enseña que el que está en Cristo es una nueva creación, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Dios va a comenzar, ya comenzó a hacer cosas nuevas en tu vida. Pero tú tienes que creerle, buscarlo en oración, estudiar su palabra y seguir creciendo en la fe. Por ahora de manera virtual, hasta que Dios permita que nos podamos reunir todos en el templo.